¿Se acuerda la semana pasada? Decíamos que Pedro vivía en el futuro, no vivía en este mundo. Este hombre vivía así. Y mire, una de las cosas nada más que pronuncio en uno de los sermones que él dice, recuerden, dice, esto es parte de uno de los sermones que él dice, él le habla a la iglesia y le dice, recuerden, ustedes son la espada de Dios, su instrumento, un utensilio escogido por él para llevar su nombre. En gran medida, según la pureza del instrumento, será el éxito. No es un gran talento lo que Dios bendice tanto como una gran semejanza con Jesucristo. Un cristiano santo es un arma poderosa en la mano de Dios. Este hombre vivía siempre pensando en eso, vivía una vida diferente. Un cristiano es un santo, es un arma poderosa en la mano de Dios. Y él habla de este tipo de personas, y el apóstol Pablo diría a esto que el apóstol Pedro, quien está escribiendo sobre la santidad, diría amén con toda su fuerza. Esto es lo que debe ser el cristiano. Esto es lo que debe vivir un creyente. Esta es la idea que da Pedro de una persona que vive una vida diferente, una vida separada para Dios. Miren el versículo 13 al 14 que veíamos la semana pasada. Dios nos dio 4 demandas. La primera demanda tenía que ver, ¿cierto?, con el ceñir los lomos de nuestro entendimiento. El arremangar todo eso que está colgando, que afecta a nuestro crecimiento espiritual. Y esa era nuestra tarea para la semana. Espero que haya tomado eso que le cuelga, ¿cierto?, que impide nuestro crecimiento espiritual, y lo haya amarrado, ceñir los lomos. La segunda demanda que nos daba era en cuanto a nuestras emociones. Hablamos de eso en los grupos pequeños durante la semana. ¿Cuánto nos afectan las emociones? ¿Cuánto nos llevan en direcciones opuestas, incorrectas a lo que la palabra de Dios nos dice? Pedro decía ser sobrios, tener calma, tengan calma, estén firmes, tienen que sopesar bien todas las cosas. Las emociones nos pueden llevar a vivir una vida totalmente diferente a lo que Dios nos está llevando. Una tercera demanda que veíamos era tener una mente optimista, y nos hacía Pedro mirar hacia el futuro. Y por eso él usaba esta expresión, esperad por completo, en que lo que viene, lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Él lo que está diciendo es esto, fijen por completo su esperanza en lo que viene. ¿Qué es lo que viene para nosotros? Viene lo mejor, el vivir junto a Dios eternamente en el cielo, en el lugar que Él está preparando para nosotros. Y la cuarta demanda que veíamos era cómo Él nos animaba a sacar de nuestra vida, a soltar de una vez por todas los viejos hábitos que se interponen en nuestra vida de santidad, en nuestra carrera cristiana. Y Él usa una palabra, deseos, y esos deseos dice que antes teníamos. Esos deseos quieren salir a flote, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Esos deseos quieren aflorar constantemente, pero él dice, debemos dejar esos viejos hábitos que antes teníamos, y él usa otra palabra clave, ya no nos conformamos, nos amoldamos a esos deseos, nos vamos transformando. Y sabe que estas palabras que Pedro usa son muy alentadoras, porque él nos está dando una esperanza. Esos deseos que antes tenían pueden cambiar en nosotros, pueden ser distinta nuestra vida, puede ser diferente nuestra vida. Podemos vivir nosotros una vida de santidad. En el estudio de hoy vamos a ver versículo 15 al 16. Acompáñenme ahí a leer estos 2 versículos, porque Pedro está haciendo algo acá y sigue con la idea, ¿cierto?, de el versículo. Miren, vamos a leer 14, 15 y 16 para entender bien ahí el contexto. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, eso es un nexo de comparación. Está comparando la idea anterior con esto. En vez de vivir así, en vez de hacer esto es lo que sí tienes que hacer. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El versículo comienza diciendo esto, sino como aquel que os llamó. Ese está haciendo esa comparación Pedro. Y Pedro usa mucho esta idea de un llamado. En su epístola, en esta epístola, usted va a encontrar varias veces esto. Él descubre aquí mismo en el versículo 15 un llamado único a la santidad. Es lo que vamos a estudiar. El capítulo 2 habla sobre el llamado de las tinieblas a una luz admirable. En el capítulo 2, también el versículo 21, habla del llamado de imitar a Cristo en medio de las dificultades de la vida.
Dios nos ha llamado a mirarle a Él cuando estamos sufriendo. En el capítulo 3, versículo 9, vemos un llamado y hemos sido llamados para heredar una bendición futura. Fíjese que Pedro siempre está pensando en lo que viene. No está viviendo en este mundo. Y un día, dice en 1 Pedro 5:10, se nos dará un llamado para que entremos en la gloria eterna. Pedro usa mucho esta idea y por eso comienza el versículo 15 diciendo, si no, y está haciendo una comparación como aquel que os llamó. Fíjese quién nos llamó. Quien nos llamó no es un amigo que anda por ahí afuera en la calle, oye, ven, mira, es Dios, es el Dios todopoderoso, el Dios 3 veces santo. Está haciendo un llamado a cada uno de nosotros para vivir una vida diferente, una vida santa. Dice, ya no deben ser hijos desobedientes. Ya se acabó las viejas costumbres, los viejos malos hábitos. Ahora Dios los está llamando a vivir una vida distinta. Y esto es el llamado de Dios para nosotros hoy día. Cambia, hija, por favor, la que sigue. Mire, usted y yo tenemos, una más. Usted y yo tenemos este llamado de Dios. Es un llamado de Dios y el llamado de Pedro que está mostrándonos aquí, enfatiza un llamado a una vida santa. No hay un llamado más noble que este, a vivir una vida santa. ¿Para quién es ese llamado? Para usted y para mí. Para cada persona que ha entregado su corazón a Cristo. Miren lo primero que Pedro nos va a decir y debemos entender. En primer lugar, esto es lo que necesitamos saber cuando hablamos de un llamado santo. Miren lo primero que Pedro dice, que podemos tener una conducta santa. Podemos nosotros tener una conducta santa. Miren lo que dice nuevamente el versículo 15. Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro está diciendo, y parte de mantenerse limpio es comprender esto. Es comprender que Dios nos ha llamado a buscar la santidad. Si nosotros no entendemos que para vivir una vida santa es un llamado de Dios, es muy difícil que busquemos eso. Entonces parte de poder entender esto tiene que ver con esto. En vez de imitar al mundo impío con su moda, con sus estilos, en los deseos que antes teníamos, nuestra vida deberían reproducir el carácter santo de Dios. ¿Es posible eso en nuestra vida? Es posible hacer eso. Dice aquel que nos llamó. Entonces, para lograr responder a ese llamado, necesitamos saber dos cosas que Pedro nos dice ahí en el texto. En el versículo 15 hay dos cosas fundamentales que nos ayudan a entender que podemos nosotros tener una conducta santa. Y miren lo primero que él dice. Ahí en primer lugar, letra A, la santidad. La santidad es intencional. Miren lo que Pedro está diciendo ahí. Pedro dice, dame la que sigue. Sed, es un mandato, vosotros santos. Sed, un mandato. Ahora mire, ponga atención en esto. ¿Quiénes vosotros ahí? ¿A qué se refiere Pedro cuando dice vosotros? Nosotros. ¿Quién debe ser santo? Nosotros. ¿Quién busca ser santo? Nosotros. Por eso Juan decía, cuando dice todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué hace? Se purifica al vecino, purifica al hermano. Se purifica a sí mismo. La santidad es intencional. Yo busco ser santo. Yo debo buscar eso. Dice el mandato que está dando Pedro ahí, es vosotros deben ser santos. La razón para practicar esto, dice la razón para practicar una manera santa de vivir es que los cristianos estamos asociados, ¿cierto?, con el Dios Santo y debemos tratarlo tanto a Él como a su palabra con respeto y con reverencia. De esto va a hablar Pedro la próxima semana. Le dice, los creyentes glorifican a Dios. ¿Qué glorifican a Dios? De la mejor manera son aquellos que son semejantes a Él. Usted va a ver una persona que glorifica constantemente a Dios, es porque se parece cada vez más al Señor. Es porque su vida cada vez es más un retrato de lo que es. Y ese es el mandato que está dando Pedro acá, sed santos. Y esto no es algo nuevo. No es algo que Pedro está diciendo acá tiene que ser. Usted va a ver toda la Biblia y va a encontrar esta verdad.
Si usted va al libro de Levítico, va a encontrar el libro de Levítico es el libro que habla más de la santidad. Y miren lo que dice uno de los versículos, Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Es intencional. Mire el otro texto ahí en Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Toda la Biblia no va a hablar de esto. En el Nuevo Testamento, mire lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién hace eso? Cada uno de nosotros. Es intencional. El mismo apóstol Pedro, ahí en 2 Pedro 3:11, dice, anima a los hermanos y los exhorta diciendo así, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Todo lo que vemos va a desaparecer. Miren lo que él dice. Y lo hace con signo de exclamación el texto. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si sabemos lo que viene, sabemos lo que va a pasar con este mundo. Él está diciendo, ¿cómo no puedes vivir una vida santa? Es intencional la santidad. Nosotros debemos buscar vivir esa vida de santidad. Ahora mire, si el cristiano ha sido llamado por aquel que es santo, entonces dice, sed también santos. Ahora mire qué importante esa palabrita, sed, porque esa palabra es una palabra que tiene que ver con nuestra vida día a día. Mire lo que dice ahí, la palabra sed significa venir a ser. Eso quiere decir que ser santo es un proceso, no es algo cumplido, todos los días estamos en eso, y eso es lo que se llama en la Biblia la santificación progresiva. Somos santos nosotros en Cristo, ya somos santos, Dios nos ve santo a nosotros, pero día a día nosotros vamos trabajando en nuestra santificación. Eso es lo que Pedro está diciendo, ustedes vienen a ser santos, día a día van viniendo a ser santos. Mira lo que dice un escritor sobre este tema. Él escribe diciendo así, para el creyente, la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado, sino que comienza con una vida activa de oposición al pecado. Dios ya nos libró del pecado, pero yo debo vivir cada día oponiéndome al pecado porque el pecado quiere afectar mi vida. Mire cómo continúa él diciendo, el creyente debe luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de la palabra santo. Por eso Pedro está diciendo, este llamado de Dios es para que tú vivas una vida santa, es para que yo viva una vida santa. Y eso debe ser intencional. Cada día yo voy haciendo que mi vida sea así. Pedro nos dice que la santidad es totalmente intencional, pero también nos dice que la santidad es integral. Porque Pedro usa otra palabra y otra frase que está ahí en el mismo texto. Él dice ahí en el versículo 15, sed también vosotros santos. ¿En qué dice? Termina diciendo ahí. En toda vuestra manera de vivir. Que eso incluye toda nuestra vida, todo lo que nosotros somos. El alcance de la santidad comprende eso, toda nuestra conducta. Todo lo que nosotros somos debe ser vivir de acuerdo a eso, una vida santa en toda vuestra manera de vivir. Es decir, la santidad se extiende a todas las áreas de la vida, todas las esferas de nuestra vida. Un creyente podrá estar más o menos cerca del Señor, pero todos tenemos este desafío, todos tenemos este mandato, todos tenemos la misma norma de vivir en santidad. Cuanto más cerca estemos del Señor, más santos vamos a ser, más vamos a vivir. Es integral, es en toda nuestra vida. Miren lo que Pedro lo dice y usted va a ver, vamos a ir viendo, ¿cierto? A medida que avanzamos en los capítulos, cómo él va hablando de esto. Pero él habla de que debemos vivir en santidad en cuanto a la familia, habla de que debemos vivir en santidad en cuanto a la relación con este mundo, habla de que debemos vivir en santidad en nuestra iglesia. Todas las áreas de nuestra vida son afectadas por la santidad. Es una forma integral. Mire, la integridad, la honestidad y la pureza no solo aparecen en esta o aquella área, sino en todas las áreas de la vida. No hay armarios con rincones oscuros,
No, y mira, esto nadie lo ve, entonces está todo desordenado, abrimos la puerta y se viene todo encima. Total, nadie viene y cierro la puerta y parece que está todo bien. En todas las áreas de la vida está diciendo, no hay tratos comerciales dudosos o secretos, nada de conversaciones obscenas, no hay ninguna postura deshonesta para obtener la aprobación del hombre. Voy a hacer esto, total, no creo que afecte tanto. No hay nada de eso. La santidad, está diciendo, es integral. Nuestra preocupación pasa a ser nuestra santidad cada día. ¿Cómo es nuestro día a día en esta área? Yo me pregunto mucho eso. Voy mirando, la palabra de Dios nos va mostrando esto. Y yo me pongo a pensar, ¿habrá alguna cosa todavía que está ahí oscura y que alguien hace dudar si realmente yo soy una persona que estoy viviendo en santidad? O no solo algo, a veces nos preocupamos de lo que la persona ve, pero Dios ve todo lo que somos, lo que hacemos, dónde estamos, cuando no hay nadie. Y la integridad precisamente es eso, lo que yo soy cuando nadie me ve. Y la santidad así es integral. Mire, Justino Mártir, quien tiene su apodo, mártir es el apodo porque él fue martirizado, uno de los líderes de la iglesia primitiva. Mire lo que él escribió. Él escribió al emperador romano. El emperador romano, ¿cierto?, siempre perseguían y querían destruir todo lo que era el cristianismo. Miren lo que él escribe. Él se atreve a escribirle diciéndole que le da argumentos normales para defender las afirmaciones del cristianismo. Todos ellos estaban en contra. Pero miren lo que él lo desafía al emperador a examinar la vida de los cristianos y observar su pureza. Y él le dice, ustedes piensan esto de los cristianos, yo los desafío a que examinen cómo viven los cristianos. Fíjense la vida de santidad que tienen. Miren que ellos viven diferentes a este mundo. ¿Se imagina ese argumento utilizado hoy día? En su vida, en mi vida. ¿Se imagina lo que daría, el resultado que daría? Si alguien le escribe al presidente, el pastor dice, le vamos a escribir al presidente que venga y examine cómo vivimos cada uno de nosotros aquí en la iglesia. O el empleador, si vamos donde el empleador y yo quiero saber cómo es el miembro de mi iglesia aquí en tu trabajo. ¿Qué diría la gente que nos ve día a día? Este hombre que fue martirizado por ser cristiano, se atrevió a decir de sus hermanos, analízanos, mira quiénes somos. ¿Sabe lo que va a hacer eso? Le dice él. Te va a mostrar quiénes realmente son los cristianos y que los cristianos pueden vivir y viven una vida diferente, una vida santa, una vida distinta a lo que tú conoces en todo lo que ves día a día. Mire, recordemos que la palabra que Pedro está usando acá, Pedro está usando esa palabra en el original que significa ser separado o diferente. Y debemos tener presente constantemente eso porque la santidad no se limita a algunas áreas de la vida, es integral, es intencional. Es mi deber como hijo de Dios, como un hijo obediente de Dios, que es lo que viene diciendo Pedro, tener o vivir una conducta santa. ¿Saben lo que Pedro nos está animando? Pedro nos está diciendo, tengamos esperanza, porque sí podemos vivir una vida, tener una conducta santa, cuando es intencional, cuando es integral. Pero mira, en segundo lugar, él nos va a decir el por qué, no solo el que podemos tener una vida santa, sino él dice, ¿por qué podemos tener una vida santa? Porque a veces no sabemos el por qué y qué significa lo que yo voy a estar haciendo. Pero miren el versículo 16, sigue Pedro escribiendo, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y esto no es algo que se le ocurre al apóstol Pedro, no se le ocurrió un día, voy a decirle a la iglesia esta gran idea de buscar la santidad de Dios. Mire cómo comienza diciendo, porque escrito está. Esto no es algo mío y él sabe lo que está haciendo, está citando Levítico. Él está citando el texto de Levítico diciendo, ustedes saben que lo que Dios más quiere es que seamos santos, que seamos diferentes.
Y él está hablando de esto. Esto es lo que la palabra de Dios dice, como que él está diciendo, miren lo que la Biblia dice. Si no creen o piensan que yo estoy siendo un fanático, alguien que está exagerando, miren lo que dice la Biblia. A lo largo de toda la Biblia van a encontrar esto. Dios quiere que vivamos una vida diferente, una vida de santidad. Y él está diciendo, hay una razón para eso. ¿Cuál es la razón? Porque Dios es santo. ¿Hay una razón mayor para eso? ¿Necesitamos alguna justificación mayor para vivir la vida que Dios quiere que vivamos? No hay ninguna. Él es santo. Y como Él es santo, quiere que sus hijos vivan como Él es. Eso es lo que Dios está queriendo de nosotros. Ahora mire, Pedro cita acá el libro de Levítico, donde esta palabra santidad o santo aparece más veces en este libro que en cualquier otro libro de la Biblia. 152 veces se refiere a esta palabra, santo, santidad, santificación. Dígame, si lo nombra tanto Dios, ¿será importante para Dios? Claro que es importante. ¿Sabe cuál es el problema? Que no es importante para nosotros. Que no es importante para nosotros vivir una vida de santidad. Debe ser intencional, debe ser integral, pero también debe ser importante para cada uno de nosotros vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y en el libro de Levítico, ¿sabe lo que Dios está haciendo? Está revelando a través de Moisés todas las leyes y los mandamientos, todos los rituales, todas las costumbres, todos los reglamentos que ellos debían tener. Pero el tema central y lo que Pedro le enfatiza y toma solo esta parte para decirle, Dios quiere que vivamos una vida de santidad. Y miren lo que Pedro hace aquí, él repite el mandato. Él repite ese mandato central de Dios para su pueblo, y este mandato central es tan relevante para la iglesia hoy día como lo fue para Israel en ese tiempo. ¿Cuál es ese mandato? Sed santos porque yo soy santo. No hay ninguna otra razón más grande. Y el llamado de Dios es un llamado a esto, a vivir en santidad. Pero miren lo que Pedro está diciendo. Él está diciendo, el llamado de Dios es buscar la conformidad con su carácter. Y el carácter de Dios es santo. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Compárate con Dios. No te compares con otra persona, con nadie más. Compárate con Dios. Esa es nuestra regla, esa es nuestra norma. Él es el quien es santo y con quien no debemos comparar. Como verá, ese es parte de nuestro problema. El problema nuestro es que estamos siguiendo el modelo equivocado, lo que significa que como cristianos estamos poniendo nuestras miras demasiado bajas. Estamos creando nuestros propios estándares. Dios es santo, pero no creo que sea tanto. No, si a veces esto no creo que complique y comenzamos y nos conformamos con algo bajo, cuando debemos elevar nuestra mirada y decir, Señor, esto que yo estoy viviendo, cómo yo estoy viviendo, es lo que tú quieres para mi vida. Mire, la santidad no es una creación propia, es un llamado de Dios, y Dios nos ha dado un llamado a Él, a sí mismo. Nosotros le pertenecemos a Él. Pedro dice, y no debemos olvidar que en su gran misericordia, ¿qué hizo Dios? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Y Él quiere, y el llamado de Dios tiene que ver con eso. Mire, la vida de santidad del creyente pone de manifiesto la realidad que lo identifica como hijo de Dios. Como Dios es santo, apartado de toda especie de mal y alejado de cualquier contaminación, así debemos ser nosotros, quienes fuimos creados en Cristo. ¿Qué debemos hacer? Manifestamos la santidad de nuestras vidas. ¿Quiere impactar a las personas en este mundo, quienes están todos los días a su alrededor? Esta es una forma, vivir una vida santa. Mire, quiero decirle algo. Cuando usted vive una vida santa, no tiene que andar con la aureola como están dibujados los santitos ahí en algunos lados. La gente sabe quién es usted. La gente se da cuenta quién es usted. ¿Sabe qué refleja eso? Su rostro, sus ojos, su hablar.
Una vez estábamos en una presentación y cuando estuve en el Instituto Bíblico me tocó ser parte del show infantil y yo estaba siempre íbamos al lugar y yo estaba con la parte de técnica y siempre me metía a la parte de donde estaban las luces y hablaba después de la presentación, les predicaba el Evangelio a las personas que estaban ahí. Y una vez me tocó estar en una cabina con un joven, era un joven, con el pelo tomado acá. Se notaba que vivía bien desordenado. Y vimos la presentación y él me ayudaba y le decía, ahora quiero esta luz y toda la presentación ayudando súper bien. Y cuando termino me pongo a hablar con él y le pregunto, ¿qué te pareció la presentación? Y me dice estas palabras. Me dice, quiero decirte que acá en este teatro han venido todo tipo de eventos, todo tipo de actividades, vedette, cabaret, de todo, me dice. Pero me dijo, nunca he visto lo que veo en ellos. Me dice, ¿saben lo que veo en todos ellos? Una cara así, tal cual, una cara de santidad. Y lo único que estaban haciendo los alumnos era compartir a través de las presentaciones el mensaje de salvación. Una persona que nunca había visto nada de eso. Nunca vi una cara de santidad. ¿Sabe que me hizo pensar muchísimo eso? Y siempre me acuerdo de eso. Y me acordaba ahora que estaba preparando esto. ¿Cuál es la cara de santidad? ¿Cómo es una cara de santidad? ¿Sabe cómo es? Es como Dios. Porque Dios es santo. La semejanza a Jesucristo, eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres una razón para vivir una vida de santidad? Hay una razón. Y una sola razón. Porque Dios es santo. Y es lo que debemos nosotros buscar. Y cada cristiano, cada uno de nosotros hoy día, como hijo de Dios, estamos revestidos de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer que fue creado a la imagen de Dios, según Dios. No somos las mismas personas de antes. El propósito de Dios para cada uno de nosotros, lo veíamos también en uno de los versículos esta semana, es ser formados a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 8:29. ¿Cómo es una vida una cara de santidad? Que nos parezcamos a Dios. Que la gente vea a Dios en nuestra vida, en nuestra forma de vivir constantemente. Mire, quiero contarle esta historia. Un pastor, un escritor, Allen Blair, y está con el Señor, él contó en el comentario que él escribe sobre una reunión que tuvo y él conocía a un líder cristiano y él conocía a David Ben Gurión. David Ben Gurión fue el primer ministro de Israel y él fue un líder en todo lo que fue el Estado moderno de Israel. Este líder cristiano, como tenía una relación con este primer ministro de Israel, le testifica, le habla del Señor y le predica un día del Evangelio. Ahora miren lo que le dice este primer ministro israelí. Él le pregunta, le dice, ¿hay cristianos en el mundo como los que encuentro en el Nuevo Testamento? Y este primer ministro dice, he leído el Nuevo Testamento, conozco el Nuevo Testamento y dice, y estoy profundamente conmovido porque he leído allí, dice, incluso lo he leído en griego, para saber cómo vivían estas personas, por qué vivían de una forma diferente. Y le pregunta de nuevo él a este hombre, le dice, la enseñanza y el estándar son maravillosos. Y él pregunta esto, ¿dónde están los que viven a la altura de esos cristianos? ¿Dónde están? Le dice. ¿Hay realmente quienes estén viviendo esa vida cristiana hoy día? ¿Puede este libro, le pregunta una más, puede este libro producir lo que expresa? Miren las preguntas que le hace. Este líder le responde, claro que sí, ciertamente puede. Este libro puede hacer esto. Y le contó su propio testimonio a este líder cristiano.
le contó la propia vida, cómo Dios había transformado su vida. Y le dice, este líder, este primer ministro le pregunta otra vez, le dice, pero ¿hay otros como tú? ¿Habrá otros como tú? Este líder le dice, hay millones en el mundo que han creído en Cristo. Y el líder, este hombre, le pregunta, ¿y dónde están? ¿Sabe lo que él está diciendo? Tú me dices que hay millones, pero yo no veo ninguno. Que sea como las personas que yo leo aquí en la Biblia, como la iglesia que está en la Biblia. ¿Dónde están?, le dice. Este hombre le responde a este líder y le dice, están en todo el mundo. ¿Puede imaginarse lo que impactó esta iglesia a este mundo? Pero mire, a mí me hacía pensar en esto. Hay cristianos que vivan intencionalmente y que vivan íntegramente su santidad, no en el mundo, en nuestra iglesia. Podríamos nosotros señalar, mira, ¿sabes qué? Este hermano tiene una cara de santidad. Este hermano está viviendo en santidad. Lo escucho hablar, veo sus actitudes, veo que su esposa habla bien de él, veo que sus hijos lo tienen acá, hablo con sus hijos y ¿habrá alguno entre nosotros que diga y que alguien pueda decir, me admira la forma como viven en esta iglesia? ¿Qué dirá el vecino de nosotros? Aparte de tirarnos agua, ¿qué dirá? ¿Dónde están? Podemos decir, aquí estoy. Yo soy uno de esos. ¿Dónde están? Mire, quiero concluir. Esto es lo que Dios está haciendo. Dios nos está llamando a usted y a mí para responder esta pregunta. ¿Dónde están? Y mire lo que el llamado que Dios está haciendo. Somos llamados de las tinieblas a una luz admirable. Somos llamados a imitar la excelencia de nuestro Dios, de nuestro Creador. Somos llamados a modelar el dominio propio de Cristo ante las dificultades. Somos llamados a demostrar el carácter distintivo de una persona santa en medio de un mundo corrupto. Ese es nuestro llamado hoy día, más fuerte que nunca. Nuestro llamado es a decirle al mundo, así es una familia cristiana. Nuestro llamado es a decirle al mundo, así es un noviazgo cristiano. Nuestro llamado es a decirle al mundo, así vive un cristiano. Es honesto, es honrado, llega temprano. No hay nada que yo pueda mirar en él, criticar, más que decir, es una persona diferente. Somos llamados a eso hoy día. Mire, este es nuestro llamado más importante. Somos llamados a mantenernos limpios en medio de un mundo sucio, inmundo. A eso somos llamados nosotros. ¿Y sabe por qué vienen todas las complicaciones en nuestra vida? Porque no entendemos esta verdad de Dios. Porque hay problemas en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestra familia, porque no somos las personas que Dios quiere que seamos, sencillamente por eso. Y esta iglesia, estas personas que estaba hablando Pedro, estas personas a las que le estaba diciendo, ellos tenían que entender esto como lo tenemos que entender cada uno de nosotros. No importa la dificultad que estemos, Dios quiere que vivamos una vida de santidad. Ese es nuestro llamado. El llamado de Dios hoy día para nosotros es esto. Hay verdaderos cristianos respondiendo al llamado de Dios hoy.
¿Habrá cristianos así que están respondiendo al llamado de Dios? La gran pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esta semana publicamos esto, que es lo que decía Robert Murray. Convirtámonos en armas impresionantes en las manos de nuestro Dios. No por una gran oportunidad o un gran talento, sino por una gran semejanza con Cristo. Ese es el llamado de Dios para nosotros hoy día. ¿Qué va a hacer con ese llamado? ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? Siempre cuando hay un llamado respondemos. Suena el teléfono, yo tengo la opción de apretar para contestar o rechazar. Lo mismo podemos hacer hoy día. Y le voy a invitar a que podamos orar antes de cantar una hermosa canción que tiene mucho sentido y tiene más sentido entendiendo esta gran verdad. Le voy a invitar a orar. Si usted quiere responder al llamado de Dios, le invito a que ahí donde está, usted pueda arrodillarse y decirle: Señor, yo quiero vivir una vida de hoy en adelante diferente. Quiero vivir una vida de santidad. Solo si quiere hacer eso. No lo haga porque el otro lo hace o qué dirán de mí. Si usted quiere vivir una vida diferente, y eso significa tal vez hacer cambios, tomar decisiones, piense antes de, dígale así: yo quiero vivir una vida diferente. Quiere vivir una vida así, decirle: Señor, este llamado es para mí. Este llamado es para que yo viva la vida así. Si quiere hacer eso, es el momento de arrodillarse y decirle al Señor: yo respondo a tu llamado. Señor, qué llamado tan especial el que tienes tú para nosotros hoy día. Un llamado a vivir una vida de santidad. Ayúdanos para poder cumplir y parecernos y tener esa semejanza contigo día a día. Queremos que este mundo vea cómo vive un cristiano, cómo es un cristiano. Y queremos, Señor, que tú puedas ayudarnos a eso. Ayúdanos para solucionar lo que hay que solucionar, sacar de nuestra vida lo que hay que sacar, perdonar a quien tengamos que perdonar, renunciar a lo que tengamos que renunciar, sacar esos viejos hábitos para que podamos responder al llamado. Y ayúdanos, Señor, por sobre todas las cosas, a mantenernos limpios en un mundo tan sucio. Ayúdanos, Señor, cuida nuestros ojos, cuida nuestras manos, cuida nuestros pensamientos, cuida nuestra mente, para que podamos responder a ese llamado como tú quieres. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos descuidado nuestra vida de santidad. Queremos que tú nos ayudes a vivir una vida separada de este mundo, una vida separada de este mundo para glorificarte solamente a ti. Bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, bendice a cada uno que ha tomado una decisión o a quien está luchando ahí en su corazón. Tú nos conoces tan bien y sabes que nuestra vida necesita ser guiada por ti. Queremos que tú nos ayudes y nos guíes. Y gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.